Exactamente. Ya creo, ¿no? Vamos directamente a la presentación de la doctora Karina. Yo apago mi micrófono, mi video, Cari. Y bueno, voy a contestar cada una de las preguntas que vayas poniendo. Perfecto. Bueno, me presento. Yo soy Karina Pese, soy doctora en medicina, especialista universitaria en mastología, especialista en diagnóstico por imágenes, experta en imágenes mamarias, magíster en gestión y dirección sanitaria, magíster internacional en mastología y me desempeño como jefa de la sección diagnóstico e intervencionismo mamario del Hospital Italiano de Buenos Aires, Argentina. Soy fundadora y directora junto con el doctor Darío Sheckman de CLIM, que es la Comunidad Latinoamericana de Imagenólogos Mamarios. Estas son mis redes sociales y mi página web. Vamos ahora entonces a votar. Los invito a que voten. Recuerden que la votación es anónima. Hacemos esta votación previo a la presentación y posterior a la misma van a tener que volver a votar y vamos a hacer la comparativa. La primera pregunta es, ¿cuál es la forma que el manual Bayrat 2025 incorpora en mamografía, ultrasonido y resonancia? Microlobulada, lobular, lobulada o indistinta. ¿Cuál es la forma que se incorpora para las tres modalidades? Microlobulada, lobular, lobulada o indistinto. Darío, podés votar. Recuerden que todos deben votar. Yo no estoy viendo si están votando o no, pero Ya he, podemos ir. ya he votado, Cari. ¿Ya votaste? Muy bien. Podemos ir compartiendo los resultados de la votación. Bueno, va ganando por un 38% lobulada, siguiendo por un 26% microlobulada y 25% indistinta. Estuvo bastante dividida acá. Vamos a ver qué pasa después de la presentación. La siguiente pregunta. En la evaluación del ultrasonido del tejido glandular, ¿cuál es la clasificación que se recomienda utilizar en este nuevo manual? ACRA, B, C o D, mínimo, leve, moderado, marcado, ecoestructura de fondo homogénea grasa, ecoestructura de fondo homogénea glandular, ecoestructura de fondo heterogénea o no recomiendan una clasificación. ¿Cuál es la respuesta correcta? Los invito a votar. Recuerden que la votación es anónima y esto es para autoevaluación. Después volvemos a realizar la misma pregunta al final de la presentación. Los invito a votar. Ya somos 839, 840 40, participantes. exactamente. Justo te iba a decir eso. Muy bien. 850 personas en líneas y varios, por lo que me estuvieron escribiendo, se están juntando en los hospitales como para poder verlas todos juntos. Bueno, hay una que lidera, pero tampoco es muy decisivo, 51% ecoestructura de fondo homogénea grasa, de fondo homogénea glandular y de fondo heterogéneo. El resto está bastante distribuido. Veremos posterior a la presentación. Vamos con la siguiente. La tercera pregunta es, ¿cuál es la forma de la masa que el manual Bayreuth 2020... Ah, no, esta la volví a, perdón, me la volví yo. La tercera es, perdón, un hombre realiza una mamografía y presenta ginecomastia. ¿Se debe informar la densidad mamaria? ¿Sí o no? De acuerdo al nuevo manual Bayreuth 2025. Un hombre hace una mamografía, tiene ginecomastia, ¿debemos o no informar la densidad mamaria como hacemos en la mamografía de una mujer? ¿Van Interesante pregunta. votando? ¿Van votando? Bueno, el 72% dijo que sí y un 28% dijo que no. Bueno, veremos qué dijo el comité experto del Colegio Americano de Radiología. Vamos con la última pregunta para votar, pero ojo, que van a tener que votar a lo largo de toda la presentación, pero esta van a ser la comparativa. ¿Cuál de los siguientes hallazgos fue eliminado como descriptor en mamografía en el manual 2025? Asimetría en desarrollo, distorsión, masa, asimetría global. Los invito a votar. Ya en este momento, Darío, son 862 personas conectadas. Los invito a votar. Recuerden 64, que 65, 8, 64. van subiendo, van subiendo. Ya le 65. calculan la Bien. hora en que comienza la clase. Vamos, vamos.
Vamos comenzando con la votación. Darío, ¿ya votaste? Ya voté, ya voté. Muy Estoy acá bien. pegado. Veamos la votación. Yo no la estoy viendo, no sé si vos la ves, Darío, porque yo no No, vi no los veo el resultados. Ahí resultado. está. Ahí la veo, ahí la veo. Perfecto. Bueno, un 59% dijo que el descriptor que se eliminó fue asimetría en desarrollo, seguido por asimetría global. Bueno, veamos qué fue lo que pasó con este nuevo manual. Gracias a todos los que participaron y votaron. Vamos entonces a la presentación. Voy a declarar que esta clase está realizada en base a lo que escuchamos en las conferencias por los integrantes de las distintas comisiones del Colegio Americano de Radiología en la RCNA 2025 y obviamente por el contenido que está escrito y la iconografía que tiene el nuevo manual Bayrat. Pero las imágenes que utilizo son imágenes de casuística propias de la sección de diagnóstico e intervencionismo mamario del Hospital Italiano de Buenos Aires y la presentación, tanto didáctica como iconográfica, son de mi autoría. No es la presentación que se hizo en el RCNA cuando estuvimos presentes hace pocos días. Los objetivos van a ser repasar los cambios y las nuevas incorporaciones del nuevo Atlas Bayrat y analizar las dudas y preguntas frecuentes sobre la utilización en mamografía y en ultrasonido. Sabemos que el Atlas Bayrat, desde su inicio en 1993 hasta la fecha, ha sido una herramienta que nos ha servido para lo que es estandarizar la práctica diaria como una herramienta de gestión, en donde tenemos descriptores en el léxico, categorías de evaluación y recomendaciones para el manejo. La última edición, la quinta, la anterior a esta, la quinta, fue en el año 2013. Tuvimos que esperar 12 años a que saliera esta edición. Esta edición debemos tener en cuenta que cambió el número de páginas y el número de imágenes. Teníamos antes 696 páginas y ahora tenemos 896 y aumentaron el número de imágenes de 763 a 923. Todo lo que es en mamografía, lo que era analógico, ya no está incluido, es todo digital, tomosíntesis y sintetizada. Y cambió la forma de denominar lo que hoy conocemos como manual y no Atlas Bayrat. Recuerden que las ediciones anteriores era por número, primera, segunda, tercera, hasta la quinta edición, y en esta edición, en vez de llamarlo sexta edición, decidieron llamarlo versión 2025 para alinearse más a lo que es el contenido y a los programas que brinda el Colegio Americano de Radiología. Hay que tener en cuenta que este sistema no pretende dictar decisiones individuales sobre lo que es la gestión de los casos. Y un cambio importante que hubo es que pasó de ser un atlas en donde había imágenes, descripción, había recomendaciones, a pasar a ser ya un manual en donde da una gran importancia a todo lo que es la auditoría para el manejo y la mejora de nuestra práctica. ¿Qué tiene este nuevo manual? Incorpora no como un suplemento como estaba en el 2013 a la mamografía con contraste, sino que ya tiene su propia sección, la mamografía con contraste. Obviamente tiene mamografía, ultrasonido, resonancia y cambia el nombre y pasa a ser auditoría y seguimientos de resultados, lo cual le dan un gran peso en este nuevo manual. En esta presentación voy a abocarme específicamente para lo que es mamografía y ultrasonido y en los próximos encuentros vamos a seguir abordando el resto de resonancia, mamografía con contraste y auditoría, ya que, como saben, el contenido de la información es intensa y queríamos que nos focalizáramos en donde nuestro público, que es la comunidad latinoamericana de imagenólogos mamarios, la gran mayoría trabaja con mamografía y ultrasonido y es donde hoy quiero que nos detengamos a analizar. Un cambio importante que tuvo este manual fue que para que sea más fácil al momento de analizar las imágenes que describen y que veamos cuál es
descriptor que ellos quieren hacer hincapié, utilizan letras capitales. En este caso, por ejemplo, es una imagen que forma parte del manual del capítulo de ultrasonido y pretende describir una imagen quística y donde quieren describir cómo es la característica de los ecos anecogénicas y lo ponen en letras mayúsculas, a diferencia del resto de la descripción de esta lesión masa. Esto es para que se sepa qué es lo que ellos quieren prestarle mayor atención en la descripción. Vamos a ver qué cambios hubo en mamografía. Hacen hincapié sobre el tipo de indicación del estudio en la indicación si es un screening asintomático, si es un estudio diagnóstico o si es un diagnóstico ya con la paciente con diagnóstico de cáncer de mama actual. Si es un screening asintomático, es decir, es una paciente que por edad ya tiene que realizar la mamografía y va a realizar la mamografía sin tener ningún signo ni síntoma. Podemos utilizar subcategorías, esto es opcional, que puede ser que la paciente venga a realizar el screening por riesgo elevado, por mamas densas, después de haber tratado un cáncer de mama. Una vez que completó el tratamiento, ya forma parte de lo que es screening asintomático u otros. Y en la historia clínica también es importante, si se conoce, anotar si hay mutación genética o si sabemos cuál es el riesgo estimado que tiene esta paciente a desarrollar cáncer de mama. En cuanto a los estudios diagnósticos, es si la paciente viene porque tiene algún hallazgo clínico, por ejemplo, una secreción por el pezón, si ya viene por un hallazgo en una imagen en un estudio anterior, por un seguimiento de un VIRAD-3, un seguimiento post-biopsia, evaluación de implantes u otros. En la historia clínica relevante para un estudio diagnóstico, determinar qué tipo de hallazgo clínico, si lo conocemos, y la paciente vino por dolor, pongo por dolor. Si vino por derrame hemático por pezón, lo pongo. Y el tipo de hallazgo imagenológico que está controlando, si por ejemplo viene por un VIRAD-3. En el caso de una paciente con un diagnóstico actual reciente de cáncer de mama, podemos utilizar las subcategorías. Si esto es para extensión de la enfermedad antes de la cirugía definitiva o si lo que yo estoy evaluando es una respuesta durante o después de la terapia neoadyuvante. Siempre tengo que describir, obviamente, la ubicación y el tamaño del cáncer en los estudios previos. En cuanto a la densidad mamaria, no hubo cambio con respecto a la edición del 2013, es decir, se mantienen los patrones no densos y densos, en ACR A y B como no densos, y denso es el heterogéneamente denso, el C, y el D, el extremadamente denso, pero vuelve a insistir de que no es solamente el volumen total, sino que si hay un sector de la mama que yo considero que tiene tal densidad que me pueda enmascarar un diagnóstico, lo puedo categorizar como un BIRAD-C, por ejemplo. Es decir, esto se reafirma en este manual con respecto a la quinta edición. Hacen hincapié con el tema de la densidad mamaria y el riesgo a desarrollar cáncer de mama, principalmente con esta publicación, que también la tenemos disponible, está free a nivel de PubMed cuando uno la busca, en donde demuestra que la densidad mamaria alta para los patrones C y los patrones D es el factor individual que más contribuyó al riesgo poblacional para el desarrollo del cáncer. Ya sabemos que la densidad mamaria es un factor de riesgo independiente para desarrollar cáncer de mama. Por un lado, es un factor de riesgo independiente para desarrollar cáncer de mama y a su vez es un factor de enmascaramiento, es decir, que nos va a dificultar al momento de la detección. Hoy la evaluación de la densidad mamaria la podemos hacer en forma cualitativa, es decir, evaluando esa mamografía y en base a nuestra experiencia, el establecimiento de las definiciones de este manual BIRAD, vamos a clasificarlo, o también asistido con inteligencia artificial. Algo que el Atlas BIRAD no aborda, la medición de la densidad mamaria con inteligencia artificial. Con respecto a la densidad mamaria para los Estados Unidos, es ley ya en todos los estados la notificación por escrito a la paciente con respecto a la densidad mamaria. Por eso para ellos esto es muy importante. Dentro de los descriptores tenemos las masas, término traducido desde el inglés,
o nódulo, si lo adaptamos al lenguaje más español y lo que se utilizó en la traducción al español en el Atlas Quinta Edición, como una estructura tridimensional que ocupa espacio y que para ser definido como masa, históricamente lo debíamos ver en las dos proyecciones mamográficas, en la craneocaudal y en el oblicuo medio lateral. Esto se sigue manteniendo, pero ahora con la generalización y la difusión del uso de la tomosíntesis, permite este nuevo manual en donde nosotros vayamos a hablar de masa, aunque solo lo veamos en una sola proyección cuando lo evaluamos con tomosíntesis. Si yo en una de las proyecciones veo que tiene todas las características de una lesión masa, lo puedo definir aunque solo lo esté viendo en una proyección. Esto es un cambio entre este manual y el Bhairath de la quinta edición. Perdón, se me va para atrás en vez de ir para adelante. Vamos para acá. Bien, ¿qué cambios hubo en los descriptores? Con respecto a los descriptores, acá está una de las preguntas, es que se vuelve a incorporar. En la quinta edición lo habían eliminado, estaba en la cuarta. Lo vuelven a reincorporar a pedido de muchos médicos radiólogos que escribieron en la RCNA diciendo que era un término que debía ser nuevamente reincorporado. Lo escucharon y lo reincorporaron, pero la forma de definir la masa es lobulada, no lobular, y vamos a ver que esto obedece a que había una posibilidad. Ellos pensaban que si la paciente leía el informe y decía masa lobular, se pudiera confundir con el carcinoma lobular invasor de la mama. Por lo tanto, se decidió que la forma de describir a una masa es lobulada. En cuanto a los descriptores de márgenes, el microlobulado fue eliminado, ya que raramente en mamografía se utilizaba, y ahora todo lo que es un margen que antes se llamaba en la quinta edición microlobulado, lo tenemos que describir como indistinto. Recuerden que hablamos de indistinto cuando no hay una clara transición entre lo que es la masa y el tejido que lo rodea, y que yo no se lo puedo atribuir a la densidad del tejido glandular que lo rodea. Entonces, siempre la descripción de un margen indistinto tiene que ser considerado de sospecha. Esto es lo que les dije, que los integrantes de la comisión discutieron y decidieron que la forma que tiene que ser llamada este nuevo descriptor en la forma de la masa es lobulada para evitar que se confunda con el carcinoma lobular infiltrante. Entonces acá respondemos la primera pregunta. ¿Cómo quedan entonces? Casi exactamente igual en lo que es forma y márgenes, se elimina la forma microlobulada y se incorpora la forma lobulada. Entonces se elimina márgenes microlobulados y todo queda incluido dentro de indistintos. Estoy teniendo un problemita con el pasaje de las diapositivas, perdón. No hubo ningún cambio en cuanto a la evaluación de la densidad de las masas, de las calcificaciones asociadas, ni de los hallazgos asociados. ¿Qué pasó con las calcificaciones? Con respecto a las calcificaciones, en las típicamente benignas, elimina el término de popcorn, de estos fibroadenomas en involución, los eliminan y ahora tienen que ser denominados como calcificaciones gruesas. Las calcificaciones puntiformes también fueron eliminadas y todo queda englobado dentro de lo que es calcificaciones redondeadas. Entonces, ¿qué otro cambio importante tuvimos? Las calcificaciones antes llamadas de origen microquísticas, ahora para no utilizar un término que puede llegar a ser más anatomopatológico, utilizar una descripción que son microcalcificaciones en capa. Recuerden que las calcificaciones en capa, llamadas así por este manual, que son las calcificaciones de origen microquística, las vamos a ver amorfas en la craneocaudal y en una incidencia 90 grados, es decir, en un perfil estricto, se van a depositar como si fueran en capas, como estamos viendo en las imágenes. Esto debe ser categorizado como Bhairath 2. Así entonces quedan las calcificaciones típicamente benignas. Las dérmicas, las vasculares, todo igual.
las gruesas quedan englobadas, las que eran los fibroadenoma en involución, y estas calcificaciones que son groseras, que se dan generalmente en los procesos postquirúrgicos, a veces en las remociones de implantes, antes denominadas calcificaciones distróficas, ahora quedan incorporadas dos tipos de calcificaciones dentro de lo que son las calcificaciones gruesas. Seguimos con las grandes en vara, las redondas que incorporan a las puntiformes, porque las puntiformes desaparecen, en anillo, en capas y en sutura. Recuerden que si nosotros lo vemos en los estudios convencionales y estamos seguros que son estas calcificaciones, podemos categorizarlas como un BIRAT 2. Solo en algunos casos especiales vamos a necesitar realizar estudios adicionales si tenemos dudas. Puede llegar a darse en el caso a veces de las calcificaciones dérmicas, que muchas veces se proyectan sobre el parénquima mamario y no tienen ese centro radiolúcido y necesitamos hacer alguna proyección tangencial. Puede darse a veces en las calcificaciones vasculares que comienzan a calcificar parcialmente el vaso, una de las paredes arteriales, y pueden ocasionar la duda de pensar, ¿serán estas unas calcificaciones de sospecha de distribución lineal y necesitemos una magnificada? Y las calcificaciones en capa, que son las de origen microquísticas, cuando a veces hacemos una incidencia a 45, 65 grados, no queda tan en evidencia que en la oblicuo medio lateral sean en capas y necesitemos hacer una proyección adicional a 90 grados para demostrar que realmente son estas calcificaciones benignas. También algunas veces estas calcificaciones ahora englobadas dentro de las calcificaciones gruesas pueden requerir alguna incidencia magnificada, sobre todo cuando se da que se comienza a formar la calcificación en una mama que ha estado operada e irradiada, y debemos diferenciarlas de las gruesas heterogéneas que son las de sospecha. Un punto importante que se le da en este manual es a las calcificaciones vasculares y el riesgo cardiovascular, algo que ya había varios artículos publicados al respecto del riesgo que existe en las pacientes, sobre todo en las pacientes jóvenes, que cuando hacen la mamografía de screening se encuentran las arterias de la mama calcificadas. Los autores del Atlas BIRAT hacen hincapié en estos puntualmente dos trabajos. Uno es un review y un metaanálisis, y el otro es un trabajo que utiliza la inteligencia, el soporte de la inteligencia artificial para la evaluación de las calcificaciones vasculares. Hay una franca asociación entre la presencia de calcificaciones vasculares y el riesgo cardiovascular. Lo que todavía no hay consenso, lo dejan aclarado en el manual BIRAT, es que si se debe o no se debe notificar a la paciente de que tiene las arterias calcificadas y el riesgo de la enfermedad cardiovascular. Nosotros, antes de que saliera este manual, ya en la sección de diagnóstico intervencionismo mamario del Hospital Italiano, cuando vemos pacientes jóvenes en donde tienen calcificadas las arterias, lo informamos y le recomendamos una consulta al médico clínico o cardiólogo. Este trabajo puntualmente, que evalúa las calcificaciones vasculares con inteligencia artificial, evaluaron 18.000 mujeres sometidas a mamografías de screening que las siguieron durante 6.2 años. Utilizaron inteligencia artificial para detectar las calcificaciones que son de origen vascular en mamografías digitales, y encontraron, con una asociación con peso estadístico, que hay una mayor mortalidad en total, mayor mortalidad cardiovascular, mayor riesgo de eventos cardiovasculares mayores como infartos, insuficiencia cardíaca, y esto se mantuvo a pesar de ajustar con otros factores de riesgo como la edad, hipertensión, diabetes, colesterol y tabaquismo. ¿Qué consideran en este paper los autores? Es que esta asociación es muy importante en las mujeres que tienen entre 40 y 59 años, por lo cual, si bien el manual no lo especifica, no hay un consenso si informarlo o no, creo que dado la evidencia académica, informarlo debería estar en el informe del reporte mamográfico. Nosotros lo utilizamos y lo recomendamos,
que sin intención de asustar a ninguna paciente, pero que si tiene una paciente joven, calcificaciones vasculares, que consulte a su clínico o a su cardiólogo. Es un marcador precoz de riesgo cardiovascular en mujeres que de otra forma a lo mejor fueran consideradas como sin riesgo para eventos cardiovasculares. Recordemos que es la causa número uno de mortalidad en las mujeres, todo lo que son los eventos cardiovasculares. En cuanto a las microcalcificaciones en morfología de sospecha, siguen estando exactamente igual, las amorfas, las gruesas heterogéneas, las finas pleomórficas y las finas lineales o formando moldes. Tampoco hubo cambios en lo que es la distribución. Recordemos que las de mayor valor predictivo positivo son las segmentadas, que tienen un valor predictivo positivo de un 62%, seguido por lo lineal con un 60%. No hubo cambios con respecto a la edición previa. ¿Qué deben describir en el reporte? Esto hicieron hincapié sobre lo que es el tamaño, la extensión, es decir, yo debo medir cuánto tiene de extensión las microcalcificaciones. ¿Y esto por qué es importante? Porque si yo hago, aunque hago una biopsia asistida por vacío y la extensión de las microcalcificaciones mide más de 2 centímetros, probablemente el resultado no sea el reflejo final que tenga la anatomía patológica en la biopsia quirúrgica de esta paciente. ¿Por qué? Porque existe el riesgo de la subestimación. Por eso es importante medir cuánto es la extensión de las microcalcificaciones para que el cirujano mastólogo lo tenga en cuenta al momento de decidir la conducta de esta paciente. Morfología, la distribución, los hallazgos secundarios, características asociadas y obviamente la ubicación. En cuanto a las distorsiones de la arquitectura, tampoco hubo cambio. Recordar que este es el hallazgo más difícil de detectar, que si nosotros hacemos mamografía convencional, la podemos ver solo en una incidencia. Con la tomosíntesis lo que ha pasado es que ha aumentado la detección de la distorsión de la arquitectura. Y lo que sí se ha demostrado con diferentes papers, que acá también les comparto, que cambia el valor predictivo positivo si la distorsión se visualizó en la mamografía digital versus si la distorsión yo la vi en la tomosíntesis. El valor predictivo positivo de malignidad es mayor si yo la veo en la 2D, en la digital convencional, versus la tomosíntesis. Y la que más frecuentemente se asocia con la tomosíntesis como causa de esta distorsión es la cicatriz radiada. Veamos un ejemplo de distorsión de la arquitectura en la mama izquierda. Esto no cambió en la descripción y lo que yo tengo que llevarme como mensaje es que si yo tengo una distorsión de la arquitectura que no lo correlaciona ni con una cirugía o un trauma, que a qué llamo trauma, si hoy hago una biopsia asistida por vacío con una aguja de 8 o una aguja de 7, recuerden que estoy sacando, si saco 12 cilindros, 4 gramos de tejido. Es mucho y va a quedar una distorsión, sobre todo para los primeros controles. Entonces, si yo no lo puedo correlacionar con ese trauma, no lo puedo correlacionar con una cirugía, la distorsión de la arquitectura siempre tiene que ser considerada de sospecha y una vez que la terminé de evaluar, es decir, le hice una compresión focalizada, le hice una tomosíntesis, la puedo ya categorizar como BIRAT 4 y la tengo que biopsiar. ¿Qué debo describir en mi reporte? El tamaño, los hallazgos secundarios, las características asociadas y dónde está ubicada. También hay que medir la extensión que tiene la distorsión de la arquitectura. ¿Qué descriptor cambió? En las asimetrías, eso ya lo venían diciendo en los encuentros anteriores del SBI, en donde decían que iban a abolir el término de asimetría en desarrollo. ¿Por qué? Porque era el único término en donde utilizaba la cronología, el tiempo. Necesitábamos tener estudios previos para comparar y decíamos que teníamos una asimetría en desarrollo cuando teníamos una asimetría de característica focal, porque la veíamos en las dos proyecciones, en la craneocaudal y en la oblicuo mediolateral, pero esta era nueva, o había aumentado de tamaño, o había aumentado de densidad. Entonces, como era el único descriptor que estaba vinculado a la temporalidad, los médicos que integraron esta comisión decidieron abolir este término y dejar solamente asimetría focal. Entonces, acá estamos respondiendo
creo que era la última pregunta de la evaluación. Acá tenemos una asimetría focal para este nuevo manual, que antes la habíamos descrito como asimetría en desarrollo, que terminó siendo una mastitis granulomatosa. Entonces, en el nuevo manual lo que queda es asimetría global, asimetría y asimetría focal. Estos son los descriptores que quedan finalmente para las asimetrías, es decir, que la anterior asimetría en desarrollo queda incorporada dentro de lo que es el término de asimetría focal. ¿Qué tengo que describir? También tengo que medir qué tamaño tiene. Lo tengo que medir y informar. Hallazgos secundarios, características asociadas y dónde está ubicada. Tenemos que tener en cuenta que si bien el término asimetría en desarrollo decidieron sacarlo porque no querían tener nada que llevara temporalidad, es importante que sigue teniendo un gran valor esta simetría focal, que si yo comparo con los previos, veo que es nueva o que me aumentó de tamaño o que me aumentó de densidad. Es decir, eso no me cambia el valor clínico. ¿Por qué? Porque el valor predictivo positivo para esta simetría focal, para este nuevo manual, que me aumentó de tamaño, me aumentó de densidad o es nueva, tiene un rango de valor predictivo positivo para un carcinoma entre 7,4 y 12,8 en screening, y si la paciente viene por un síntoma y me coincide en la topografía, el valor predictivo positivo me aumenta de un 19,7 a un 26,7%. ¿Sí? Entonces, por más que el término haya desaparecido, no lo vamos a utilizar, no pierde significado clínico. Con respecto a los ganglios linfáticos, un cambio importante que hubo entre esta edición y la previa es que dejaron de ser un hallazgo asociado, pasaron a ser un hallazgo principal, como por ejemplo la descripción de una masa o de una asimetría o de una distorsión. Ahora, los ganglios linfáticos los dividen en ganglios linfáticos intramamarios y ganglios linfáticos axilares. Los intramamarios, bueno, ya sabemos que tienen esa forma arriñonada, que tienen un centro radiolúcido que es el ilio, que vamos a encontrarlo siempre generalmente medial o interno a un vaso, como estamos viendo en las imágenes, y más frecuentemente en el cuadrante superoexterno. En este manual tampoco hay criterios establecidos como muy rígidos de cuándo considerar que un ganglio intramamario debe ser considerado sospechoso en la mamografía. Sí hacen hincapié que pueden considerarse como ganglios intramamarios anormales si tienen, como vemos en las imágenes, forma redondeada y densa con pérdida del hilio o el engrosamiento cortical. A diferencia de lo que sí se estableció en el ultrasonido, en la mamografía el punto ese de corte no, de 3 milímetros no sirve. Acá el engrosamiento cortical es un poco subjetivo, depende del médico radiólogo que está o imagenólogo que esté evaluando esa mamografía. Como pueden ver, las causas que pueden ocasionar que tengamos ganglios linfáticos intramamarios anormales pueden ir desde causas malignas a causas benignas. Con respecto a los ganglios linfáticos anormales, debemos describir, ver que tenga el hilio denso, forma no reniforme, pérdida del hilio graso, engrosamiento cortical aumentado que puede llegar a ser focal, como en este caso, ¿sí? O bien presencia de calcificaciones y que sean calcificaciones reales. Y si a esto yo le sumo que en la mamografía le vi una masa con microcalcificaciones, mayor sospecha, que no son pseudocalcificaciones que me pueden dar, por ejemplo, pacientes que tienen tatuaje, ¿no? Aumento interno respecto a los previos, bordes indistintos. Y como pueden ver, las causas de ganglios axilares anormales también van desde el espectro de sospecha, malignos, de patología maligna oncológica mamaria, a maligno como por ejemplo metástasis por un melanoma, a totalmente patología benigna como puede ser la psoriasis, pacientes que tienen ganglios aumentados de densidad y que corresponden a infiltración de silicona. Entonces, mensaje a llevar, estos hallazgos pueden verse
con una variable entre lesiones benignas y malignas, por eso tengo que ir viendo qué veo en la mama y qué veo en la axila para poder llegar a una conclusión final. Tener en cuenta los datos clínicos del paciente. Y el umbral de 3 milímetros que se estableció para el ganglio como engrosamiento cortical en ultrasonido no es válido en mamografía. Es decir, que sigue siendo subjetivo. Acá nos da la posibilidad, a lo mejor, de una mejora en una próxima edición, siempre basado en evidencia. Con respecto a los conductos dilatados, pueden ser conductos dilatados múltiples o conducto dilatado solitario. Esto es también un cambio con respecto a la edición anterior. Conductos dilatados múltiples son estructuras tubulares que generalmente superan los 5 milímetros de diámetro, se originan desde el pezón, pueden ser uni o bilaterales, suelen ser un hallazgo benigno y se dan generalmente en pacientes que están embarazadas o en el periodo de lactancia, generalmente con patrones, como vemos, de mama muy densos. Estos hallazgos los consideramos generalmente benignos y los podemos categorizar como BIRAT2, pero si yo tengo mamografías previas y son nuevos, asimétricos, o la paciente tiene síntomas clínicos o alguna otra anormalidad mamográfica, puede llegar a ser necesario a que yo esta mamografía lo categorice como un SIRO y necesite más estudios adicionales para llegar a tener imágenes diagnósticas para poder descartar la malignidad. ¿Qué pasa con el conducto dilatado solitario? Este término ya estaba en la edición anterior. Era una estructura tubular único ramificada unilateral con un diámetro mayor de 5 milímetros que suele orientarse hacia el pezón. Este conducto dilatado solitario es un hallazgo muy poco frecuente, pero en la quinta edición se consideraba que era categoría BIRAT 4A en base a este artículo publicado en la revista AJR, en donde encontraron que la presentación de este conducto dilatado solitario, si bien era poco frecuente, se podía dar tanto en screening como en pacientes en estudios diagnósticos, es decir, en pacientes sintomáticas, y que en estos 21 casos en donde ellos encontraron este conducto dilatado solitario en más de 20.000 mamografías, lo encontraron asociado a carcinoma ductal in situ. Por lo cual, la recomendación de los autores de este paper recomiendan que debería ser considerado un hallazgo de sospecha, ya que el valor predictivo positivo superaba ese 2%, y lo deberíamos categorizar como un BIRAT 4A. Entonces, en la quinta edición del Atlas BIRAT, al conducto dilatado solitario se lo consideraba categoría BIRAT 4A. ¿Qué pasa en este nuevo manual? Bueno, la evidencia se va construyendo, por eso en mamografía, en toda la medicina, perdón, no hay nada que sea estático, va cambiando, la evidencia se va construyendo y a medida que tengamos evidencia un poco más robusta, con mayores números, pueden ir cambiando los conceptos. Por eso es tan importante la capacitación continua, seguir leyendo, seguir preparándonos. Acá vemos entonces estos dos papers, uno publicado en el año 2020 y en el otro en el 2020, también 2020, en donde habla la asociación de este conducto dilatado con patología maligna. Y este, que es una revisión importante, encuentran que no tuvieron ningún caso maligno en pacientes asintomáticas detectadas en estudios de screening. Los casos que tuvieron como malignos fueron en pacientes sintomáticas que venían por un derrame hemático por pezón. Y la tasa de malignidad en esas 87 pacientes fue de 3,4%. Por lo tanto, en esta nueva edición, en este nuevo manual, la categorización BIRAT 4 en base a esta nueva evidencia decidieron que no era lo correcto. No se debe considerar más como BIRAT 4. Si yo tengo ahora un conducto dilatado solitario, que sabemos que la gran mayoría de las veces era benigno y la paciente está asintomática y yo no tengo ningún otro signo en la mamografía de sospecha, ningún cambio lo tengo que categorizar como BIRAT 2. Esto es un cambio importante, si bien es re poco frecuente, porque la verdad que es muy poco frecuente en las imágenes que encontremos esto. Ya, si lo tenemos y la paciente está asintomática, podemos categorizarla como BIRAT 2. Pero si es nuevo o está asociado a síntomas clínicos u otras anormalidades mamográficas,
Voy a tener que hacer estudios adicionales, seguramente le voy a tener que hacer un ultrasonido para poder excluir realmente que no haya malignidad. Mensaje a llevar. Si un conducto solitario dilatado se presenta en una mamografía convencional, basal, en una paciente sintomática o se asocia con otros hallazgos de sospecha, seguramente le voy a pedir un estudio adicional para realizar un diagnóstico. Es decir, si yo encuentro esto en una paciente sintomática, le pido la ecografía para ver si es o no de sospecha y necesita o no la biopsia. Hallazgos asociados. Un cambio importante que tiene esta edición con respecto a la quinta es que dejan de ser hallazgos asociados la distorsión de la arquitectura y las calcificaciones. Ya ahora, si hablamos de distorsión de la arquitectura y de calcificaciones, hablamos de descriptores principales, de hallazgos principales, tal como vimos. Dentro de los hallazgos asociados sigue siendo la retracción cutánea, la retracción del pezón, el engrosamiento cutáneo y el engrosamiento trabecular. Esto sin ningún cambio. Una nueva incorporación en el manual Bayrat son los casos especiales. Esto es algo nuevo. Casos especiales habla de la ginecomastia, de los implantes u otras formas de aumento mamario y la mastectomía. Dentro de la ginecomastia hacen hincapié que es el desarrollo benigno del tejido mamario en una o en ambas mamas, en varones y género. Entonces no entrarían acá aquellos hombres que utilizan hombres desde la genética y que cambian de género a partir de la inyección de hormonas. En esos casos no se debe considerar ginecomastia, ¿sí? Vamos a ver qué pasa con la ginecomastia. La tengo que describir si es unilateral o bilateral. Y un punto importante que incorpora este manual es que tengo que describir la densidad. Acá respondemos la otra pregunta. Tengo que describir la densidad tal como describo la densidad en una mamografía femenina, ¿sí? Entonces, yo tengo ginecomastia, lo tengo que describir. Tengo que describir los patrones, el dendrítico, el nodular y difuso. Eso queda a criterio de cada centro, la decisión que quieran tomar. No es obligatorio hacer esta descripción y tampoco lo ponen como una clasificación. Sí debemos decir si hay ginecomastia, si es unio bilateral y sí describir la densidad de esa mama. Mensaje a llamar, entonces, todo lo que es inducido por hormonas en pacientes transfemeninas no debe caracterizarse como una ginecomastia. Muy importante. Y la densidad mamaria, en caso de ser una ginecomastia, lo debo documentar en forma similar a las pacientes femeninas. Esto es como el punto importante a llevar de esta presentación. Con respecto a los implantes, casos especiales, tengo que describir qué tipo de implante, si es un implante salino, si es un implante de silicona, si es de doble lumen, dónde está localizado, si está prepectoral, retroglandular, subfacial, y qué técnica utilicé. Es decir, si yo hice una mamografía convencional, tengo que poner que es una mamografía convencional, pero si yo hice la técnica de Eklund, desplazando el implante para poder evaluar el parénquima mamario, también lo tengo que describir. ¿Sí? Acá vemos distintos ejemplos. Puede pasar que tengamos ejemplos de pacientes, como en este caso, que tiene un implante retroglandular y a su vez tiene inyección líquida de silicona. Esto pasa bastante frecuente en la clínica. O bien tenemos implantes, como en este caso, con ruptura de implantes en donde vemos la extravasación de esa silicona, sobre todo esos implantes más antiguos, más viejos, hacia el parénquima mamario. Esto ya no pasa con los implantes más modernos, en donde el gel de silicona es más cohesivo. Y lamentablemente, también seguimos viendo en nuestra práctica diaria pacientes que vienen con inyección de materiales como por ejemplo la silicona líquida, porque es mucho más económica, muchas veces parafina. Hay distintas sustancias que se pueden inyectar en la mama, sabiendo que van a dar estas múltiples imágenes nodulares. Muchas de ellas empiezan a calcificar, imágenes nodulares de alta densidad, y que esto hace que la mamografía no sea diagnóstica. Necesitamos un estudio como la resonancia, que es un estudio funcional, para poder evaluar ese parénquima mamario. Caso especial, las pacientes mastectomizadas. La mamografía ipsilateral no está indicada después de una paciente que tuvo una mastectomía por cáncer de mama.
Sí puede estar indicado en caso que la paciente tenga algo clínico, es decir, que la paciente vino con un nódulo palpable o le está diciendo al médico mastólogo, tengo un dolor focalizado y ahí sí puede que el médico mastólogo le pida la mamografía. Puede requerirse también si la mama está reconstruida, en el caso que tenga implantes o que se haya hecho una técnica como el TRAM o el DIEP, que evaluemos y hagamos una mamografía. Si realiza la mamografía una paciente mastectomizada, le tengo que registrar la densidad mamaria. ¿Cuándo le registro esa densidad mamaria? En el caso, sobre todo, a veces de mastectomías agarradoras de piel, en donde, o a veces la mastectomía deja colgajos muy importantes y sabemos que si dejamos mucho colgajo, quedan ligamentos de Cooper y queda tejido glandular. Bueno, si vemos que hay tejido glandular, lo tenemos que describir y lo tenemos que decir qué densidad hay. Si es solamente todo tejido adiposo, debe ser categorizado como una clasificación ACR-A, es decir, totalmente adiposa. Obviamente, hacer una mamografía, y esto lo saben muy bien las técnicas, las licenciadas en radiología que están aquí ahora conectadas, que es un desafío realizar una mamografía en una paciente mastectomizada, porque muchas tienen muy poquito colgajo, poquito tejido residual, sobre todo aquellas que no tienen reconstrucción, es muy difícil hacerlo. En esos casos, si la paciente tiene, por ejemplo, un nódulo palpable y nosotros queremos diferenciar si esto es un nódulo de sospecha o es una necrosis grasa, que son frecuentes a veces en estas pacientes, debemos hacer un spot que nos va a servir para poder decir que esto, por ejemplo, es una necrosis grasa, porque si yo a esta paciente yo le hago un ultrasonido, seguramente la imagen que voy a tener es una imagen de sospecha, porque va a ser una imagen heterogénea con calcificaciones, atenuación sónica, y solo la ecografía no me va a dejar tranquila, pero si yo le hago un spot, puedo demostrar que esto es una necrosis grasa. Esto es un cambio diferente, importante, que incorpora este nuevo manual. Con respecto a las categorizaciones, ¿qué cambió? El barra cero sigue siendo evaluación incompleta. Como ellos tienen un sistema de auditorías y evaluación, todo por el tema de la FDA, ellos registran cuando en este nuevo manual la categoría cero es porque necesito estudios adicionales, por ejemplo, una imagen nodular, necesito una ecografía para determinar si es un quiste o un nódulo sólido, a un BIRAT cero incompleto porque necesito comparar con estudios previos. Por ejemplo, yo veo una asimetría focal y pienso que a lo mejor esta asimetría ya estaba, puedo necesitar los estudios previos para darle o no darle categorización a esa asimetría focal, porque si yo veo que es nueva, una paciente posmenopáusica, seguramente le dé mucho más valor de sospecha. La quinta edición los tenía, Byrat Cero era los dos, evaluación adicional por imágenes más el comparativo. Ahora ellos hacen esta diferenciación. La verdad creo que esto en nuestra práctica diaria no va a tener impacto. En cuanto al Byrat 6, sí hay algún cambio importante. En la quinta edición, el Byrat 6 era cuando teníamos el diagnóstico maligno confirmado por biopsia. Y el manejo era excisión quirúrgica cuando sea clínicamente apropiado. El viral 6 lo veíamos, por ejemplo, con una paciente que hacía una evaluación de la respuesta a la neoadyuvancia y venía a hacerse una mamografía durante la mitad del ciclo o cuando ya finalizó la quimioterapia. Pero ahora el Byrat 6, dado que empieza a considerar otros tratamientos alternativos ablativos, como por ejemplo la crioablación, la termoablación, para algunos casos especiales de mama, que hoy sabemos los luminales A menores de 1 centímetro, que pueden ser en pacientes añosas tratadas con crioterapia. Entonces, ahora, Byrat 6 es malignidad confirmada por biopsia, pero el manejo es seguimiento clínico con cirujano y oncólogo y terapia local definitiva, habitualmente cirugía, cuando se considera clínicamente apropiado. Es decir, que ya contempla el tema de la crioablación, la radiofrecuencia en el tratamiento para algunos casos especiales de cáncer de mama. Contempla los tratamientos ablativos. Esto la edición del 2013 no lo contemplaba. Todo era quirúrgico.
Vamos ahora a las preguntas frecuentes en el BI-RAD mamográfico. Si tengo que informar el BI-RAD por separado por cada mama o hago una evaluación final global. Se tiene que hacer una evaluación final global basado en la mama que tiene el hallazgo de mayor sospecha. Yo si quiero dentro de lo que es el reporte, el informe, puedo poner que a lo mejor el hallazgo de la mama derecha es un BI-RAD 2, pero si en la mama izquierda tiene un hallazgo que fue BI-RAD 4, la categorización final tiene que ser la de mayor sospecha, es decir, BI-RAD 4. Pero puedo describirlo en el reporte. ¿Qué otro cambio o otra pregunta frecuente? Sospecha de ruptura extracapsular, como vemos acá en el implante, a nivel de ganglios aumentado de densidad y a nivel de perimplante de localización retropectoral, vemos aumento de la densidad que probablemente sea por ruptura de ese implante. Bueno, si la mamografía plantea que la ruptura del implante no tiene más que esta ruptura y no hay ningún hallazgo de sospecha, la tengo que categorizar como BI-RAD 2 y le voy a recomendar realizar una resonancia para confirmar la ruptura del implante. Recuerden que ya en la quinta edición permitía la disociación entre lo que era la categorización y la recomendación. Acá la categorización es un hallazgo benigno, pero le voy a recomendar hacer otro estudio. Tengan en cuenta que los americanos recomiendan resonancia, pero en nuestra realidad, Latinoamérica, probablemente muchos utilicemos la ecografía y no está mal. Vamos ahora nuevamente a votar. Les voy a hacer preguntas, estas no van a ser comparativas, ya inmediatamente les doy la respuesta. Una paciente concurre a realizar control mamográfico post cirugía para evaluación de lesión residual, porque los márgenes quirúrgicos fueron informados con compromiso focal neoplásico. Hace la mamografía post cirugía inmediata y lo único que vemos es distorsión postquirúrgica sin ningún hallazgo de sospecha. Los invito a votar. ¿Qué BI-RAD le corresponde asignar a la mamografía? ¿Un 0, un 2, un 4 o un 6? Es una paciente con un cáncer de mama que se opera, se hace la mamografía inmediata porque la anatomía patológica dijo márgenes comprometidos y el cirujano quiere saber si hay más lesión, nos va a pedir que hagamos la mamografía, pero yo tengo que categorizarla. Y lo único que veo es la distorsión postquirúrgica sin un hallazgo de sospecha. ¿Qué barra le pongo? ¿0, 2, 4 o 6? Los invito a votar. En este momento hay 1.100 personas conectadas. Vamos, Ya, Ethel, por ya favor, estoy con los votando, resultados. tenemos ¿Ya está 1100 y votando? pico. Sí, ya estamos Bueno, votando, ahí están los resultados. bastante dividido, te digo, ¿eh? Ganó Exactamente. el Bayrak 2 con un 37%, pero con un 31% de Bayrak 6. Bueno, ¿qué es lo que debo categorizar? Es como Bayrak 2, es decir, yo no tengo en la mamografía ningún hallazgo de sospecha, la voy a categorizar como un Bayrak 2 y aclararé en una nota que debe continuar su tratamiento o su terapéutico de acuerdo a los márgenes quirúrgicos que están comprometidos. O sea, por más que en la mamografía no veo nada, esto le sirve al médico para saber si tiene algún hallazgo más que necesitaría por ahí que sea no palpable, marcarlo antes de ir nuevamente a una cirugía. Pero desde la imagen es un BI-RAD 2. Esto es otra disociación entre la categorización y la recomendación, porque si los márgenes están comprometidos, la paciente va a ir a una cirugía. ¿Por qué no debe usarse una categoría Bayrak 3 en un estudio de screening, en particular en el caso de microcalcificaciones? El Colegio Americano de Radiología recomienda enfáticamente que las evaluaciones de categoría 3 se emitan solo después de una evaluación diagnóstica, ¿sí? Es decir, después, en el caso de las micros, hacer una magnificada. La ventaja, y no solo corre para las micros, sino también para imágenes nodulares, como vamos a ver, es que podamos diferenciar rápidamente si esto es un hallazgo verdaderamente benigno, no sé, veo una imagen nodular, no le pongo con márgenes circunscriptos, isodensas, oval, no le pongo un 3 de entrada. Necesito evaluarla, hacerle una ecografía, porque si esto es un quiste, la puedo categorizar como un BI-RAD 2. O, por ejemplo, los ganglios intramamarios o las calcificaciones cutáneas.
Veamos ejemplos. Si yo acá tengo una mamografía, como la mama izquierda, veo una imagen nodular en el cuadrante supero externo, que no le veo claramente el ilio, tiene una forma riñonada, veo el vaso, pero no le veo el ilio tan claro. Bueno, le puedo pedir una compresión focalizada, le puedo llegar a pedir un ultrasonido y ahí veo bien en esta compresión focalizada que tiene ese ilio que es radiolúcido. Y esto es un ganglio intramamario y le tengo que poner una categorización BIRAT 2, no le tengo que poner un 3, ¿sí? ¿Qué otra cosa? ¿Para qué me sirve? En calcificaciones que se me proyectan sobre la mama. Entonces, ¿cómo la voy a, si son un único, parece un único grupo, parecían redonditas? Bueno, hagámosles unas incidencias tangenciales y ponemos en evidencia, acá lo ven bien, que se trata de calcificaciones de piel, dérmicas, con una proyección tangencial. Y ya ahí la puedo categorizar como un Byron 2. También para el caso de que si yo tengo una imagen nodular, como en este caso, le hago la tomosíntesis, veo que la imagen nodular es oval de márgenes bien circunscriptos, pero acá yo necesito hacerle una ecografía, comparar con los estudios previos, ver la edad de la paciente, ver los antecedentes, porque muchas veces, si sobre todo es una paciente joven, una paciente que conocemos que tiene una mutación genética BRCA1, aunque tenga toda la apariencia de un nódulo probablemente benigno, esta paciente pueda llegar a ser un cáncer triple negativo. Entonces es importante estudiar adecuadamente. En mamografía vuelven a insistir que BIRAT 3 es nódulo circunscripto no calcificado, la simetría focal, el grupo solitario de microcalcificaciones, acá me quedó erróneo la palabra puntiforme, que son microcalcificaciones redondeadas. ¿Cuándo podemos llegar a utilizar un BIRAT 3? Es cuando sospecho que son calcificaciones vasculares, le hice la magnificada, pero no me termina de definir realmente que son vasculares y pienso que sí y quiero darme un tiempo de control, puedo ponerle un BIRAT 3. En aquellas necrosis grasas en donde recién comienzan, sobre todo en una mama operada y radiada, que yo pienso que esto no va a ser una calcificación gruesa heterogénea de sospecha, sino que va a ser una necrosis grasa, le puedo dar el tiempo evolutivo del control. O bien si yo utilicé distintos proveedores, distinta técnica, distinto posicionamiento, bueno, todas esas cosas que también pueden llegar a influir, pero nunca es no, no sé qué es extraño, tuve un caso similar que terminó siendo cáncer, no estoy seguro, no es para las dudas, ¿sí? En este manual también dan la posibilidad de categorizar una lesión como Byron 3, pero con un seguimiento un poco más corto que esos 6 meses, cuando, por ejemplo, yo sospecho que la imagen que estoy viendo puede obedecer a un hematoma. Acá tenemos una paciente con un patrón ACRB y observamos una asimetría focal en la mama izquierda. Entonces, comparamos con los estudios previos y vemos que la simetría focal no se encontraba presente, ¿sí? Entonces, la paciente hace la ecografía y en la ecografía se ve que es una imagen nodular. Ahora con el nuevo manual podemos decir que es lobulada, ecogénica, que en su interior tiene imágenes anecogénicas en su interior, que podría corresponder a un hematoma, pero si no tiene el correlato clínico de la paciente que te dice, me tuve un traumatismo o yo no le veo una equimosis, puede plantearse esa duda. Y si se puede plantear la duda que para nosotros esto pueda llegar a ser un hematoma, la podemos categorizar como Byron 3 y pedirle un nuevo control. Acá, cuando hace el nuevo control mamográfico, vemos que esa asimetría focal desaparece. Esta es la previa, esta es la de que aparece la asimetría focal y posterior a la evolución de ese hematoma, la asimetría focal desaparece. Bueno, en estos casos podemos hacer un control entre las 4 y las 12 semanas posteriores a ese hallazgo que nosotros hayamos categorizado como BIRAT 3. Esto es si nosotros pensamos, por ejemplo, que es un hematoma. En este caso, realmente era un hematoma, tuvo una resolución clínica, ese hematoma desapareció y le pusimos, lo categorizamos como BIRAT 2. Entonces, mensaje a llevar: un intervalo de seguimiento inferior a 6 meses se puede reservar también para casos de infección, inflamación o traumatismo, donde se espera que cambios que vemos en las imágenes puedan resolverse.
y que nosotros pensamos que si lo esperamos en el tiempo, lo podemos recategorizar como Byron 2. Veamos otro ejemplo. Si nosotros tenemos adenopatías axilares en la mamografía de cribado sin hallazgo de sospecha en la mama, ¿cuál debería ser la evaluación final del BIRAT? Si tengo bilaterales, tengo que pensar que puede deberse a muchos procesos, tanto benignos como malignos. Dentro de los benignos pueden ser enfermedades autoinmunes, infecciones, afecciones inflamatorias, malignas no mamarias, por ejemplo, leucemia, linfoma. Si yo lo puedo correlacionar con el dato clínico, que no sé, la paciente tiene una leucemia, tiene un linfoma o tiene una colagenopatía, yo la voy a categorizar como BIRAT 2 si lo describo en el informe. Si yo opté por no describirlo a estas adenopatías que tienen bilaterales densas, la puedo categorizar a la mamografía como un BIRAT. No obstante, dicho esto, en el mismo manual dicen que se recomienda que se describa. O sea, vos podés tomarte esta licencia, pero la verdad está bueno que lo describa para que si el médico que lo recibe, clínico, radiólogo, alguien o mastólogo, ve esta mamografía y no lo describe, puede pensar también que uno no lo vio, o no lo describió, o no lo interpretó. Entonces, es mejor describirlas. Si no se justifica con los antecedentes clínicos, así sea bilateral, la voy a categorizar como un BIRAT 0, es decir, supónganse que la paciente se hizo la mamografía, no se recabaron los datos, no tenemos ningún antecedente, no tenemos historia clínica y tenemos estas adenopatías, no le voy a poner de entrada un 2. La voy a categorizar como un BIRAT 0, le voy a pedir estudios adicionales, la voy a evaluar con una ecografía y si yo no lo puedo justificar, no, la paciente no tiene un diagnóstico de ninguna colagenopatía, no tiene ningún proceso inflamatorio, no tiene una leucemia, no tiene un linfoma, bueno, probablemente la vaya ahí a categorizar como un BIRAT 4, aunque sea bilateral, para tener un diagnóstico histológico. Mensaje a llevar. Sabemos que el linfoma y la leucemia son neoplasias malignas, ¿sí? Pero no son neoplasias, si son no son de origen mamaria, no le tengo que poner un BIRAT 6. El BIRAT 6 solamente está ligado a todos los procesos cánceres de orígenes mamarios, ¿sí? Entonces, en este caso, van a ser, si yo sé que son por una leucemia o un linfoma, BIRAT 2. Si ahora la paciente tiene una mama negativa, pero en la axila una adenopatía unilateral y tiene una causa infecciosa reactiva inflamatoria conocida, por ejemplo, nos pasó durante el COVID. Con las vacunaciones empezaron a aparecer muchos ganglios reactivos. Bueno, en ese caso, que yo puedo vincularlo a algo, lo puedo llegar a considerar que sea probablemente benigna, pero lo voy a dar una categoría 0 si no tengo todos estos datos clínicos. Si lo tengo, lo puedo categorizar como 2. Si no lo tengo, es un 0 y le voy a pedir una ecografía para ver cómo son esos ganglios. Si yo lo puedo relacionar, ya sea con patología maligna o leucemia linfoma o alguna patología benigna o inclusive la vacunación, la voy a categorizar como un 2. Pero si yo no tengo nada que me lo justifique, aunque no tenga nada en la mama, lo tengo que considerar de sospecha y lo voy a categorizar como un BIRAT 4. Recuerden que generalmente el carcinoma oculto de la mama se va a presentar como una adenopatía como la que estamos viendo, bien voluminosa, densa. Es muy raro que un carcinoma, yo no he visto nunca un carcinoma oculto de la mama que debutó por un engrosamiento cortical más de 3 milímetros, ¿sí? Para que tampoco categoricemos innecesariamente con un 4 a una paciente. Vamos a la pregunta número 6. Ahora sí tienen que votar. Una paciente concurre a realizar control mamográfico a los 6 meses post biopsia asistida por vacío por distorsión tisular con diagnóstico de cicatriz radiada. No le hicieron cirugía. Esto también en el atlas, perdón, en el manual nuevo BIRAT, a la cicatriz radiada se la considera, si bien forma parte de las lesiones B3 de la clasificación de la doctora Eli, forma parte de las lesiones benignas. Pero esta paciente tiene este diagnóstico y no realizó la cirugía. La imagen está acentuada. Vamos a ver la imagen. Tiene una distorsión de la arquitectura en la mama derecha, realiza una biopsia asistida al vacío, bajo guía de tomosíntesis con una aguja de 8G. Es decir, que se sacaron 4 gramos, a sacar 12 cilindros,
viene a los 6 meses y la distorsión está más acentuada. Vemos la posbiopsia, la prebiopsia, posbiopsia, prebiopsia. La lesión está más acentuada, más densa. Ahora sí, los invito a votar. ¿Qué BI-RAD le corresponde asignar a la mamografía? ¿BI-RAD 0, BI-RAD 2, BI-RAD 4 o BI-RAD 6? Recuerden que la votación es anónima, todos pueden votar. Vamos, Darío, vos también tenés que votar. Ya me estoy pasando de la hora mal, ¿no? Sí, vamos Ya, acelerando un poco. sí, ya votamos, ya votamos. Acá con Ruby te estamos siguiendo atentamente y ya Muy, votamos. ya votaron muy bien. Voten todo. En este momento hay 1.100 personas conectadas. Podemos ver el resultado de la votación. El 55% dijo que Bayrat 4 y el menor porcentaje, 22, le pone un 2 y un 16% le pone un 0. Bueno, ¿qué dice el nuevo manual? Que si la imagen está acentuada, se la tiene que categorizar como Bayrat 4, por más que la lesión esté biopsiada. Ahora, viene la paciente a realizar la mamografía a los 6 meses post biopsia asistida por vacío de distorsión tisular con diagnóstico de cicatriz radiada. No hizo cirugía y la imagen está estable. Perdón, vamos para acá. Se me va para atrás. Ahí está. Hace la biopsia, acá tenemos la imagen, prebiopsia una distorsión, viene a los 6 meses y vemos el clip y la imagen que está estable. Ahora, ¿qué BI-RAD le ponemos? Los invito a votar. La imagen está estable. Un 0, un 2, un 4 o un 6. Pueden votar. Ahora, la punzamos, dio cicatriz radiada, no la operaron, la imagen está exactamente igual, con la diferencia que tiene un clip, está estable. ¿Qué BI-RAD le ponemos? 0, 2, 4 o 6. ¿Pueden votar? Muy bien. Vamos a ver la votación. El 89% dijo Bayrat 2, correcto, muy bien. Acá hubo marcada diferencia. Exactamente. Si la imagen está estable, lo correcto es decir que la vamos a categorizar como Bayrat 2. Entonces, eso es importante que no llevemos como cambio, ¿no? En ejemplo, paciente presenta una distorsión de la arquitectura en el cuadrante superoexterno con diagnóstico de biopsia radioquirúrgica. En la edición anterior, ¿qué Bayrat le ponían? En la quinta edición era un Bayrat 4. En esta nueva edición, en este manual, ahora nosotros la tenemos que categorizar como Bayrat 2, pero agregarle una leyenda, es decir, le pongo el Bayrat 2 y abajo le pongo una nota que esta lesión de distorsión fue biopsiada con diagnóstico de cicatriz radiada, ¿sí? Es importante y decir que la imagen está estable, tanto si está estable o como si la vemos un poco más reducida. Entonces, esto es algo que está en el manual, que si vemos que es una lesión de alto riesgo, no resecada, como la cicatriz radiada, que está con un aspecto más sospechoso, aunque esté biopsiada, le voy a poner un 4 y recomendarle biopsia o resección quirúrgica. Y si se mantiene estable, le podemos categorizar como un BI-RAD 2. Así que felicitaciones a todos los que pusieron. Mensaje a llevar: si la imagen está estable o disminuida, la debemos categorizar como un BI-RAD 2. En cuanto a la estructura del informe mamográfico, ¿qué cambió puntualmente entre la quinta y la nueva edición? Es que debemos describir la técnica y describir la densidad mamaria como más importante en la descripción. Consideren que para ellos es ley la notificación de la densidad mamaria. Entonces, ¿qué debemos poner ahora? Indicación del examen, comparación con los exámenes previos, esto que lo poníamos un poco al final, ahora va al principio, la técnica, la densidad mamaria, la descripción clara de cualquier hallazgo importante, la evaluación y la recomendación para el manejo. Recuerden que para el manual, si un hallazgo es benigno, categóricamente benigno, y no lo queremos describir, no hace falta describirlo, y si no lo describimos y no tenemos ningún hallazgo, podemos categorizar el informe como un BI-RAD
Bueno, ahora vamos a ver qué cambios hubo en el ultrasonido. En cuanto a la composición del tejido, de ecoestructura de fondo homogénea grasa, homogénea fibroglandular, ecoestructura de fondo heterogénea, no tuvo cambios. Esto quedó exactamente igual. Lo que incorpora es el componente del tejido glandular. Esta era, creo que la segunda pregunta que les hice. Esto es una nueva incorporación que se basa en este trabajo publicado en la revista Radiology por el grupo de la doctora, perdón, el grupo de la doctora Lee, en donde ella establece una clasificación en mínimo, leve, moderado y marcado, basado en la evaluación del tejido glandular dentro del estroma fibroso. El estroma, recuerden que se ve bien ecogénico y el tejido glandular hipoecogénico. Entonces, de acuerdo a la cantidad de tejido glandular dentro del estroma ecogénico, si es menos del 25% va a ser mínimo, si es leve va a ser entre 25 y 49%, el moderado si tengo entre 50 y 74% y el marcado, como está acá abajo, cuando es más del 75%, y esto porque hacen esta clasificación que es bastante similar a la resonancia de mama. ¿Por qué usan esta clasificación? Porque consideran que este componente de tejido glandular es lo homólogo a la densidad mamaria para el riesgo a desarrollar cáncer de mama. Por lo tanto, lo consideran importante y fundamental describir en los informes ecográficos. En la práctica, debo decir que esto es bastante subjetivo en la clasificación de entre moderado marcado o leve o moderado, y a veces esto puede llevar a, no sé, a lo que a mí me parezca leve, a otro le va a poder parecer moderado, de bastante difícil reproducción en nuestra práctica diaria. Pero bueno, esta es una nueva incorporación basado en el riesgo a desarrollar cáncer de mama en estas pacientes que tienen mamas densas. Las masas. Nuevamente, como quisieron homogenizar el término, el descriptor de la forma para la masa en todas las modalidades, en el ultrasonido se incorpora la forma lobulada. ¿Qué cambia en cuanto al patrón ecográfico que vamos a ir viendo en cada uno? Es que elimina el patrón o el término masa compleja para que tampoco genere dudas a las pacientes, sino ahora poner mixto sólido quístico. Es una variante en la definición. Y eliminan el patrón mixto en las características posteriores. Esto es un resumen de los cambios que tenemos en el descriptor masa. En la forma, bueno, mantenemos el oval, se incorpora la forma lobulada, mantenemos el redondo, el irregular. Esto es una nueva incorporación. La orientación sigue siendo exactamente igual, lo tenemos que informar. Los márgenes, fíjense que a pesar que en la mamografía el microlobulado lo volaron, ya no está más en la mamografía, en el ultrasonido el microlobulado continúa. Tenemos indistintos, microlobulado, angulado y espiculado, circunscripto. En esto no tuvimos ningún cambio. ¿En qué cambió? En los ecos internos de la masa. Anecogénica, quiste hiperecogénico que puede ser un lipoma, isoecogénico, como en el caso de un fibroadenoma. Recuerden que en la ecografía la ecogenicidad la comparamos con el tejido adiposo. Hipoecogénico, generalmente el cáncer de mama es hipoecogénico. Y aquellas lesiones que antes se consideraban complejas, ahora ese término se eliminó y se habla de mixto, sólido y líquido. Perdón, sólido y quístico, por el contenido líquido anecogénico en su interior, que en este caso corresponde a un carcinoma ductal infiltrante triple negativo. También las causas que originan estas lesiones masas de características mixtas pueden ser variadas, pueden ser desde un carcinoma papilar, un carcinoma subtipo triple negativo, los fibroadenoma complejos, una metaplasia apócrina, un galactosele. Entonces, como que las imágenes puedan llegar a ser parecidas, pero tenemos que evaluar con el contexto de la clínica, la mamografía. No es solamente la descripción de ese contenido ecogénico en su interior, porque también las causas pueden ser varias.
Masa, cambios acústicos posteriores siguen exactamente igual. Lo que fue anulado es el mixto, en donde había áreas con atenuación y áreas con refuerzo. Esto fue eliminado. Ahora, no tenemos cambio, tenemos refuerzo o tenemos sombra. Nada más. Lesión no masa es una nueva incorporación que ya hace años que se venía utilizando, hay numerosos papers publicados y que tenemos que describir en una lesión no masa. La distribución, los patrones ecográficos de eco y las características posteriores. ¿Qué es una lesión no masa? Es una lesión que carece de la tridimensionalidad de una masa, que lo tenés que ver al menos en dos planos, pero que puede llegar a ser visualizado en un solo plano, carece de una forma definible y margen para la evaluación, y que si es maligno, más probablemente en histología termine siendo un carcinoma ductal in situ. Hay numerosas publicaciones indexadas en PubMed en donde pueden encontrar artículos en donde ya describen este término antes de este descriptor, antes de que lo incorpore el manual. Había mucha fuerza, inclusive en la revista Radiographic, que pertenece al Colegio Americano de Radiología, lo tenía. Y después, nosotros en el año 2022, con mi equipo de trabajo, este trabajo lo encabezó la doctora Karen Mera, que en ese momento era becaria de perfeccionamiento en nuestra sección, presentamos este trabajo de lesiones no masas en ultrasonido, un nuevo hallazgo que pedíamos que se incorpore en el nuevo manual y que fue merecedor al certificado al mérito, que también está disponible para ustedes si lo quieren visualizar. Entonces, la lesión no masa, ¿cómo lo vamos a distribuir? Es bastante parecido a lo que se utiliza en resonancia, con distribución regional, cuando ocupa más de dos cuadrantes, pero que no tiene una distribución que siga el lóbulo, es decir, que no tenga una distribución segmentaria. Focal puede ser lineal y segmentaria con el vértice hacia el pezón. ¿Qué más tenemos que describir una lesión no masa? Si es hiperecogénico, si es heterogéneo, es decir, que tiene áreas hiperecogénicas y áreas hipoecogénicas, o si es totalmente hipoecogénica esta lesión no masa. ¿Qué otra cosa tenemos que describir? Los cambios acústicos posteriores de la lesión no masa. Si no tiene cambios, si tiene refuerzo o si tiene sombra acústica posterior. Las causas también de las lesiones no masas en el ultrasonido pueden ir desde lesiones benignas hasta lesiones malignas, generalmente encabezado por el carcinoma ductal in situ, pero también recuerden que el gran simulador, el carcinoma lobulillar o carcinoma lobular invasor, puede presentarse de esta manera. Veamos algunos ejemplos y la correlación con los métodos. En la resonancia vemos que tiene una lesión no masa de una distribución segmentaria en múltiples anillos y vemos que en la ecografía, en el ultrasonido, en correlación, tenemos una distribución de forma segmentaria. Si nosotros lo encontramos que tiene una correlación con otro método diagnóstico, aumenta el grado de sospecha. Un realce no masa focal que tiene un correlato ecográfico que terminó siendo un carcinoma. Generalmente todo esto lo veníamos haciendo como la segunda mirada, lo que llamamos Ecoluk, que vamos a ver que también eso cambia en el término. Mensaje a llevar, importancia de la correlación de las imágenes, alta probabilidad de malignidad, si hay correlato de sospecha con otra modalidad, como distorsión de la arquitectura, una asimetría en la mamografía, un realce anormal en una mamografía por contraste o en resonancia me aumenta el grado de sospecha de malignidad. En cuanto a las calcificaciones, en esta nueva edición hace una distinción entre macro y microcalcificaciones en el ultrasonido e incorpora las lesiones no masa. Antes teníamos calcificaciones dentro de una masa o fuera de una masa y ahora dentro de la lesión no masa o fuera de la lesión no masa. Y mantiene las calcificaciones intraductales. Entonces, esta es la terminología y estos son los hallazgos que nos podemos encontrar. Macrocalcificaciones en una lesión masa, microcalcificaciones en una lesión masa, macrocalcificaciones en una lesión no masa. Podemos tener dentro de lo que es microcalcificaciones en una lesión no masa, en el tejido o macrocalcificaciones en el parénquima. Todos estos hallazgos los tenemos que describir en el ultrasonido de acuerdo a la nueva edición. ¿Qué hallazgos asociados se incorporó? La pseudocápsula ecogénica y el halo ecogénico. ¿Qué cambió en la vascularidad?
que eliminó la vascularización anular e incorpora la hipervascularidad periférica, pero que aclara que estos términos se están como analizando y continuando en discusión, ¿no? ¿Qué es la pseudocápsula ecogénica? Sugiere siempre benignidad. Es una cápsula o pseudocápsula que es homogénea, ecogénica, delgada, uniforme, que rodea generalmente una lesión tipo masa de forma ovalada, tal como vemos acá. En la mamografía vemos que es oval, isodensa, con márgenes bien circunscriptos, tiene el signo del halo, y en la ecografía vemos que presenta una pseudocápsula ecogénica que es delgada, homogénea, ecogénica. A diferencia de lo que es el halo o anillo ecogénico, ellos lo determinan como halo, que se puede dar en cualquier lesión tipo masa y que es importante que nosotros cuando vamos a medirlo incorporemos ese anillo ecogénico. Tiene un alto valor predictivo positivo para malignidad porque representa una reacción desmoplásica o edema y ellos ponen que la única excepción para que no sea considerado de alta sospecha de malignidad es que sea un quiste oleoso. Yo en el libro Signos en imágenes mamarias, una guía práctica para radiólogos y no radiólogos, lo describo como el signo del anillo. Este es un descriptor que lo hace el doctor Stavros hace muchísimos años y en donde vemos en estas lesiones tipo masas, más con los subtipos luminales A, que tienen esa gran reacción desmoplásica, ese anillo ecogénico o halo ecogénico, como dice el manual, con alto valor predictivo positivo de malignidad y que tiene que medirse. Acá está la diferencia entre lo que es un anillo o halo ecogénico versus lo que es lo que puede llegar a ser una pseudocápsula, ¿sí? Entonces, esto me da más a malignidad versus esto que me da a que sea benigno. Recuerden que la única excepción que ellos reconocen es el quiste oleoso, para eso es necesario la mamografía, en donde vemos que es radiolúcido y podemos decir que esto es un quiste oleoso. Pero en la práctica profesional podemos decir que no solamente lo vemos a este anillo ecogénico en los quistes oleosos, sino también en los granulomas por carbón, en donde podemos ver esta imagen masa hipoecogénica con ese anillo ecogénico grande. Lo debemos medir porque es el que mejor se correlaciona con el resultado final en la cirugía, en la anatomía patológica con el tamaño. Y el granuloma por carbón presenta el anillo ecogénico. ¿Por qué no lo describe el Atlas, el nuevo manual Bayrat? Y porque ellos casi no utilizan el carbón para marcar las lesiones. Esto es algo que lo vemos en Latinoamérica. Entonces vemos acá una lesión tipo masa hipoecogénica con su anillo ecogénico que correspondió a un granuloma por carbón. Por lo tanto, también dentro de las entidades benignas, tener en cuenta que el granuloma por carbón suele presentar ese halo ecogénico y no es una pseudocápsula. En cuanto a la vascularización, recuerden que el anular se eliminó y incluye la descripción de la vascularización periférica en las lesiones cuando la evaluamos con el Doppler. Casos especiales siguen siendo todos iguales, lo podemos repasar en clases posteriores, no nos va a dar el tiempo hoy para hablarlo, pero voy a hablar puntualmente de las nuevas incorporaciones. Nuevas incorporaciones son los cambios postraumáticos no quirúrgicos, es decir, los postbiopsias, y los abscesos. Esas son la nueva incorporación. Y los ganglios se excluyeron del listado de casos especiales y ahora se evalúan como un ítem independiente, como si fuera un hallazgo independiente. Cambios postraumáticos no quirúrgicos. Por ejemplo, los hematomas postbiopsia, como vemos acá, un hematoma ecogénico con algunas áreas anicogénicas en el interior. En este caso es un control postbiopsia asistida por vacío, donde vemos la pequeña colección, el clip, esto es posterior a un clip en donde son de marca comercial, nacionales argentinos, que se ven muy bien también en la ecografía. Esto, colección postbiopsia asistida. Bueno, esto lo tenemos que ver, lo tenemos que describir. Hematomas postbiopsia asistida por vacío, también lo tenemos que describir en los controles que por ahí podemos hacer de pacientes que hemos realizado biopsias asistidas por vacío. Casos especiales, los abscesos. Si nosotros tenemos absceso y la clínica realmente es de absceso, lo vamos a categorizar como viral 2 si yo pienso que esto es un hallazgo realmente infeccioso, lo que estoy viendo. En cuanto a los ganglios, ya no forman parte de los casos especiales, son hallazgos
Podemos describir intramamarios, axilares con los distintos niveles, cadena mamaria interna y supraclaviculares. ¿Qué parámetros debo evaluar en los ganglios? El tamaño, la forma, la corteza, el margen, el hilio. Si tienen focos ecogénicos, es decir, microcalcificaciones o imágenes que simulen microcalcificaciones. Simetría, intervalo de cambio y la correlación clínica. Ganglio intramamario, esa forma reniforme, el hilio conservado, la vascularización iliar. Esto es normal. Forma ovalo reniforme, la forma lobulada redonda o irregular, esto obviamente es de sospecha. Dentro de la cortical establece el punto de corte de 3 milímetros, basándose más en lo que es el trabajo de la publicación de Bedi hace unos cuantos años, que recuerden que no fue en pacientes, sino en piezas de anatomía patológica que le hacían la ecografía. Bueno, ellos ahora aceptaron que el punto de corte para considerar como engrosamiento cortical es 3 milímetros. Pero acá, señores, les vuelvo a decir, tengan en cuenta todo el contexto. 3 milímetros en el contexto de una paciente que tiene cáncer, no en una paciente que viene asintomática y que en la mamografía no tiene nada y en la ecografía en la mama tampoco tiene nada. Entonces ahí puede llegar a ser algo inflamatorio que tiene una cortical de 3 milímetros, no que sea de sospecha. Por eso, esto en el contexto tiene valor en el contexto de una paciente con diagnóstico reciente de cáncer de mama. Cortical difusa, la cortical puede ser focal o excéntrica, ¿sí? Este es el signo de Mickey Mouse, descrito también por el doctor Stavros. El margen que puede ser circunscripto, no circunscripto, con distintos patrones en donde uno puede ver el compromiso de la grasa que rodea a ese ganglio. Y recuerden que cuando hagamos la biopsia tenemos que biopsiar la corteza y la grasa que lo está rodeando para demostrar ese compromiso extranodal. El hilio si está comprimido o desplazado o totalmente reemplazado. Los focos ecogénicos, como en este caso, que estaba asociado a una masa dentro de la mama con microcalcificaciones de alta sospecha, metástasis de carcinoma. O pueden tener focos ecogénicos que obedecen en la ecografía a infiltrado de silicona. También puede ser que nosotros tengamos imágenes ecogénicas que correspondan a qué? Al clip que le pusimos a una paciente que a lo mejor está en evaluación de la respuesta a la neoadyuvancia. ¿Qué otra cosa tenemos que evaluar? Es la simetría, los cambios. Es importante comparar. En ecografía a veces es difícil tener imágenes para poder comparar y decir, entonces ahí nos basamos más en la mamografía o si tenemos resonancia. Aumentar de tamaño y justifica en la mamografía o en la resonancia, podemos llegar a indicar biopsia y siempre correlacionarlo, ¿no? Esto que les dije, que hay mucha patología benigna o mucha patología no oncológica mamaria que nos pueden afectar los ganglios. Inclusive la vacunación aumentaron mucho la genopatía post-COVID. Mensaje a llevar, los ganglios se deben interpretar dentro del contexto clínico de cada paciente. Última pregunta. La resonancia magnética revela un hallazgo sospechoso categorizado como BIRAT4, por lo que se recomienda una ecografía de segunda revisión o segunda mirada o dirigida por resonancia para una biopsia guiada por imagen, que va a ser el ultrasonido. Vemos en esta resonancia un realce no masa lineal. Si no lo llego a ver en la ecografía, es decir, que la ecografía dirigida es normal, ¿qué Bayrat le pongo? Ahora sí los invito a votar. ¿Un 1 o un 4 a esa ecografía de segunda mirada o segunda revisión? ¿Un 1, un 4? Sospechoso 4 en resonancia, negativa a la ecografía. ¿Un 1 o un 4? Los invito a votar y ya les digo que vamos terminando la presentación. Darío, ¿podés votar? Hemos votado, he Sí. votado, Muy y sí, bien, estamos veamos ya en los. tiempo excedido, pero una Sí, clase ya muy sé, por buena, eso ya dije, ya voy así que, terminando, voy avisando. Ah, mirá qué dividido. mira, 53% dijo uno y Bayrat 4, empate técnico. 47%. Empate técnico. Bueno, en este caso se tiene que categorizar según la recomendación del último Atlas, perdón, manual, me confundo manual, Atlas, manual, Bayrat como Bayrat 1, ¿sí? Porque en la ecografía, acá está la página, por los que tengan duda, 486 recomiendan categorizar como uno y
dejar la leyenda de que se tiene que continuar el algoritmo diagnóstico en base al grado de sospecha que se vio en la resonancia. No es que le baja el grado de sospecha a la lesión. No, no la vi, yo le pongo un 1, pero le voy a pedir, si es un 4 por resonancia, que la biopsie por resonancia. Un punto importante que también tiene este nuevo manual y que lo hace como hincapié es que dice, sugieren que evitemos el término de segunda revisión o second look o segunda mirada. ¿Por qué? Porque esto puede llevar a conflictos con los pacientes al hablar de que la anterior ecografía que era de primera revisión o estaba mal hecha. Entonces, por eso, en vez de segunda revisión, second look, segunda mirada, decir ecografía dirigida por resonancia o ecografía dirigida. Esa es como la recomendación y un cambio que tiene este nuevo manual. ¿Qué cambios en la estructura del informe? Es que incorporo el componente del tejido glandular en la descripción, que para ello es muy importante, ya que está vinculado con el riesgo de desarrollar cáncer de mama. El resto sigue siendo exactamente lo mismo. Pregunta frecuente, que esto va tanto para mamografía como para ecografía, es si yo voy a utilizar la subclasificación BI-RADS 4A, B o C, la puedo usar, pero lo que va es la categorización global final como 4. Esto establecido por la FDA. Vos tenés que poner 4 al final como categorización global. Vos lo podés utilizar si querés en la descripción de tu informe, pero el final es 4. Resumiendo, ¿qué cambió entre el Atlas y el manual? Que el Atlas era más descriptivo, más para unificar todo lo que era el lenguaje que nosotros nos utilizamos para dirigirnos entre nosotros y comunicarnos con los colegas, a lo que ya ser un manual en donde da un poco más de guía y una correlación con el tema de la decisión. Es más como si fuera un GPS, por eso esta iconografía. El manual, esto es en mi opinión, lo que considero con respecto a este manual es que nos sirve para estandarizar el léxico y la estructura del reporte en todas las modalidades, va a armonizar los términos para todos los métodos a un lenguaje común, incorpora nuevas entidades como la lesión no masa, que la veníamos usando pero ahora ya está incorporada. La mamografía de contraste pasa a ser una modalidad central y no un suplemento como en el anterior. Tiene categorías diagnósticas y recomendaciones de manejo y refuerza mucho, que eso lo vamos a ver en las clases que vienen, el tema de la auditoría y los controles posteriores. ¿Qué, qué es lo que no aborda este manual después de 12 años que lo estuvimos esperando? En donde estamos tan inmersos con la inteligencia artificial, no hay la incorporación de la inteligencia artificial ni cómo lo debemos utilizar en nuestra práctica, en la lectura y en el reporte. ¿Qué output puede tener la inteligencia artificial frente al juicio que tiene el médico radiólogo versus lo que dice la inteligencia artificial? ¿Cómo nos debemos manejar ante las discordancias que podamos encontrar entre lo que nos informa la IA y lo que nosotros consideramos como imagenólogos que corresponde a la categorización? Que este manual está muy bien diseñado y pensado para lo que es un medio americano, pero que nosotros esto lo tenemos que adaptar a contextos locales en donde tenemos recursos totalmente diferentes, la accesibilidad a los recursos son totalmente diferentes y nuestra práctica es otra. Entonces, considero que además le faltó más sobre cómo entrenar y auditear, porque le da mucha importancia a la auditoría, pero ¿cómo hacemos el entrenamiento y la auditoría de la curva de aprendizaje de los lectores? ¿Cómo transformar esto que nos ordenó, que nos sirvió tanto, a llevarnos a tomar decisiones a veces que se escapan a lo que está descrito en este manual, que a veces son decisiones clínicas complejas y mucho más personalizadas? Y en una etapa en donde estamos tan atravesados por la IA, que no se haya incorporado en el manual la inteligencia artificial y dar pautas sobre qué consideran, lo considero como a veces como un sabor que me sigue faltando, ¿no? Entonces, considero para cerrar que el desafío de poder utilizar este manual no es aprender el nuevo léxico, ni aprendernos de memoria, ni ponernos a veces a discutir a veces cosas que yo digo que son disquisiciones semánticas, ¿no? Sino realmente
lograr que esta aplicación se logre en nuestra práctica cotidiana, podamos integrar también la inteligencia artificial en nuestro contexto asistencial y que nos ayude a poder tomar decisiones en casos que a veces son complejos y que no están abordados acá, y siempre ajustándolos a nuestra realidad, que la realidad latinoamericana es muy diferente a la realidad que puedan tener los americanos. Obviamente este manual nos va a definir un marco, pero no nos olvidemos que detrás de la interpretación de todo este manual y de toda esta terminología hay un criterio, un juicio médico de un experto que tiene que ser el que defina la práctica. Bueno, con esto le doy por terminada la presentación. Muchísimas gracias a todos, perdón por haberme extendido, pero la verdad que eran muchos los cambios y quería que profundizáramos con la mamografía y la ecografía. Estos son mis datos de contacto y ahora sí, los invito nuevamente a votar, Darío. Vamos con la Dale, primera vamos a hacer rápidamente pregunta. esta votación, Cari, si te parece. Así, Dale, porque ¿cuál es ahí la tenemos en canteras a las chicas para el caso. Dale, ¿cuál es la forma de la masa en el que incorpora el nuevo manual en mamografía, ultrasonido y resonancia, microlobular?